Pues muy bien, muy buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por regresar a este seminario que está ya en su última sesión y que pues pretendió durante 4 meses eh, establecer una lectura básica, diría, elemental, fundamental. Mm, Incluso pensaría que quizá el nombre del seminario podría dar ciertas expectativas y abrir ciertas posibilidades, ¿no? Para que se imaginaran una serie de elaboraciones y en realidad lo que hicimos fue eh, simplemente abrir un canal y dar una serie de textos que permitieran eh, pensar diferente a la gente que no piensa como nosotros o establecer vínculos con la gente que no piensa como nosotros o con la gente que comienza a pensar con nosotros, comienza a sentir con nosotros. eh, es en realidad la gente que importa, ¿no? La gente que está apenas comenzando a darse cuenta. La verdad es que eh, más allá de que yo sea universitario y que como universitario me hayan construido un semblante en el cual acumulamos insignias, textos, tesis, etcétera. Me parece que lo más útil para la gente, lo más útil para la sociedad, lo más útil para el conocimiento y para el desarrollo y para el crecimiento, para la transformación, es hacer espacios de trabajo donde cualquier persona pueda asistir y y pueda también establecer una relación más familiar con el conocimiento y con las aportaciones que encontramos de distintos investigadores, porque si bien para mí es fundamental el trabajo académico de biblioteca, de escritorio, de lectura, de escritura, de reelaboración, de reflexión, Creo creo que eso no sirve de nada si no lo hacemos accesible y si no permitimos que eso sirva como un puente, ¿no? Para mucha gente. Entonces, de repente, siento que los académicos estamos muy encerrados con los académicos y los académicos solemos hacer comunidades de goce muy pequeñas, muy crípticas, ¿no? Ustedes seguramente lo conocen, lo admiran, les estimula, les seduce, ¿no? Es un trabajo, el trabajo académico tiene como base la infatuación del erudito, ¿no? Del semblante del saber total, ¿no? Y eso, pues sí, a todos cuando entramos a la universidad y admiramos a los maestros, nos parece algo que quisiéramos ser, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece que si nos atoramos en eso, como muchos académicos, y nos volvemos muy profundos, muy densos, y trabajamos con textos muy inaccesibles, eh, eso se vuelve de unos cuantos y en realidad no permite que se socialice, ni tampoco, pues, que se generen efectos, ¿no? A nivel popular. Yo estoy convencido de que en realidad, pues es mucho más difícil hacer semblante de no saber que hacer semblante de saber y que de lo que se trata es precisamente de estimular a través de eso, porque eso no engaña. O sea,
Eso lo que produce es que cada vez más gente se interese por lo que uno está pensando, lo que uno está sintiendo, y que esas intuiciones, digamos, se puedan contagiar y se puedan hacer accesibles a las mayorías. Entonces, me parece fundamental que haya espacios como estos en los que se invite a pensar de una manera básica, de una manera pausada, de una forma que podamos establecer vínculos y al mismo tiempo que eso nos permita dar un seguimiento, porque al final, ustedes saben, ¿no? Las transformaciones no se hacen de un día para otro y la verdad, hay que decirlo, lo he dicho antes, nosotros tenemos la batalla perdida, entonces nuestro único papel en la cultura es estorbar y vamos a estorbar incluso muertos, porque todo lo que dejemos, las grabaciones, los libros, los escritos, los ensayos, van a generar eso, ¿no? Entonces, no vamos a ganarle a Hollywood, ustedes lo saben, no le vamos a ganar a las industrias culturales, al discurso dominante. Lamentablemente es un discurso que está en todos, incluso en los intelectuales, en los académicos, en la gente de izquierda, en la gente más brillante. Es un asunto muy, muy complejo que prácticamente nos tiene atrapados, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo insisto en que se trata de obstaculizar, de socavar lentamente y, vuelvo a decirlo, de estorbarle ese discurso. Entonces, este seminario y todos los seminarios, hasta que me muera, van a ser precisamente para eso, ¿no? Van a contribuir precisamente a eso, a generar un bache, un impas en el discurso. Creo que eso es lo que, creo que eso es lo que importa, ¿no? ¿Tú qué piensas, Magali? Sí, es que sería un honor si se puede trascender de alguna manera en las personas, ¿no? En estos temas que para nosotros quizás son como tan prioritarios, tan importantes, que nos cuesta trabajo pensar que no sea algo que todo el mundo esté pues pensando o viendo, ¿no? Sino lo contrario, que es algo que apenas algunas personas notan y apenas si se comenta y es difícil encontrar espacios de reflexión. Entonces sí, pues sería realmente muy positivo que pudiéramos contagiar esa curiosidad por ver el cine de otra manera, ¿no? Y entender, pues, quitarle la inocencia a las narrativas audiovisuales, yo creo, y entenderlas, pues sí, como mecanismos de comunicación, propaganda mucho más agresivos de lo que aparentan para que veamos con esos ojos, ¿no? Creo que sería muy valioso, sí. Y Sí, creo que de pronto empiezo a ver por ahí dos que tres personas que ya lo hablan más a nivel de seminarios, a talleres, todo, y pues me da gusto. Tomé una clase con Lucrecia Martel, esta directora argentina, justo hace unas semanas, y ella ujú. habló mucho de esto, ¿no? Y como que me da gusto que gente que está pues representando narrativas independientes está también como tratando mucho de evidenciar las trampas de Hollywood, pero pues todavía hay mucho camino que recorrer ahí porque Hollywood se sigue redefiniendo y rediseñando para seguir presente. Entonces, bueno, poco a poco. Sí, claro. Es un trabajo inacabable, y por eso no hay que desesperarse, ¿no? Hay que pensar en lo que es posible, ¿no? Y no estar frustrados porque no logramos. Esto que tú dices de que pues es un honor, es una suerte, es una fortuna el que podamos influir o podamos trascender o podamos contagiar, ¿no? La verdad es que con que a una persona la contagiemos es suficiente. No, no podemos pedir mucho porque los medios que tenemos y el tiempo que tenemos es muy poco, ¿no? Es muy reducido. Pero bueno, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta lo contrario, es decir, a nuestro adversario, pues prácticamente con una sola persona es demasiado, ¿no? Entonces y sí, claro, hay muchísimos espacios antes que nosotros y vendrán después que nosotros, ¿no? Muchos, y están en paralelo muchos, ¿no? Que están trabajando, pero que justo por la naturaleza de la crítica son casi invisibles, ¿no? Son imperceptibles, no los conocemos, no nos conocemos entre nosotros, ¿no? Eh, pero por supuesto que hay más gente trabajando.
Y creo que también es importante decir que justo otro de los obstáculos que tenemos o adversidades que tenemos al respecto es que si pensamos en las estadísticas, digamos, de que solo un cuarto de jóvenes llega a la universidad, ¿no? En el mundo, digamos, solo un cuarto de los pobladores del mundo llega a la universidad. Y si de ellos solo el 5% sobresale, imagínense, ¿no? Es decir, estoy hablando de gente que estudia, que se dedica, que se concentra, que se interesa, que genera hábitos, que le gusta, que practica, que se rodea, ¿no? Eh, pues prácticamente somos muy poquitos, poquísimos, ¿no? La mayoría de la gente en realidad está, pues sí, atrapada en el sueño americano, ¿no? Y está, pues precisamente deseando, ¿no? Está con deseo de América aquí en todo el mundo, ¿no? Y eso, pues, hace muy difícil que cosas como esta trasciendan o se, o se vuelvan algo interesante para alguien, porque finalmente, pues, ese sueño está ahí, ese deseo está ahí. Entonces, creo que para comenzar, eh, quisiera solo decirles que los dos textos que les dejé para leer me parecen muy importantes para una sesión de cierre. Uno, porque hace todo el análisis del, del trabajo que hicieron los europeos Gracias. durante varias décadas para combatir a Hollywood, ¿no? Ustedes lo habrán leído, este texto que se llama Contra Hollywood, eh, que es en realidad un trabajo muy importante, que a su vez, vamos a decir que el texto denuncia todo el trabajo que hizo Hollywood para, vamos a decir, sabotear el nacionalismo europeo, ¿no? Eso me parece muy importante porque así como lo hizo en Europa, lo hizo en todo el mundo, ¿no? Entonces, seguimos escuchando hoy el discurso del liberalismo, gana Milei en Argentina, es decir, hay toda una tendencia fortísima a pensar que el liberalismo es algo bueno, ¿no? Y este discurso del libre mercado, es decir, está tan presente, tan presente, ¿no? Que en realidad cuando leemos sobre las negociaciones, sobre las impugnaciones, sobre todas estas luchas políticas que hubo en Europa, no nos debe parecer ni ajeno, ni pasado, ni absurdo, porque en realidad ese discurso está más vigente que nunca, ¿no? Esta cuestión de confundir el liberalismo con la libertad, con la dignidad, con los derechos, con etcétera, es algo súper importante. Y entonces vimos en ese texto, por eso me parecía que era fundamental para trabajarlo en este semestre, en este último episodio, porque, porque nos muestra que sí hay una resistencia política, gubernamental y hasta orgánica en contra de Hollywood. Y de cierta manera nos da pautas para pensar cuál podría ser nuestro lugar dentro de esa resistencia. Es decir, ¿qué nos corresponde a nosotros, no? Eso por una parte. El otro texto me parece que es un poco para mostrar el devenir, digamos, de la vanguardia, el devenir de la crítica, cómo se aburguesa la crítica, ¿no? Y también es un texto que permite reconocer eh, que hay que dar el paso, o sea, digamos que del espectador reactivo hay que dar el paso hacia un cine vanguardista o crítico o alternativo a Hollywood,
que quizá yo les había propuesto la vez anterior que sería conveniente hacer un seminario sobre estética crítica, pero considero que antes de hacer ese seminario hay que pasar por un escalón, por un eslabón que es necesario porque es el que conecta esto con la estética crítica. Y es es el que podríamos llamar el Hollywood incoherente, ¿no? Es decir, para no dar un salto tan drástico, ¿no? De que algunos se puedan caer en ese hueco, en ese vacío, creo que es importante dar ese paso primero. Y ese paso es revisar a estos directores hollywoodenses, a estos directores que están en América, que filman en independiente, digamos, y que hacen textos que son hollywoodenses, pero al mismo tiempo tienen rasgos críticos que rompen con la serie hollywoodense, ¿no? Entonces, me parecería que eso sería el paso lógico eh, para, para, para poder continuar, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de la justificación de los textos, ustedes saben que hoy es el Día Mundial de la Televisión, ¿no? Ya saben que el capitalismo para generar, para acumular, para, para fomentar el consumo, ha generado un día prácticamente de cualquier cosa, ¿no? Entonces, afortunadamente para nosotros, hoy es el Día Mundial de la Televisión. Y creo que podemos comenzar por ahí, ¿no? Un poco eh, para pensar el papel de la televisión, ¿no? Porque ustedes recuerdan, estoy hablando de la televisión no como el aparato, como el televisor, ¿no? Como ustedes saben, así como existe la radio y el radio, existe la televisión y el televisor. Entonces, estoy hablando de la televisión como medio. La televisión como medio todavía existe, aunque los televisores ahora se puedan utilizar para ver la televisión, o para otra cosa, ¿no? Eh, y aunque ahora exista lo que se llama televisión 4, la televisión 4 es lo que conocemos como el streaming, ¿no? Es decir, lo digo porque de repente quizá los jóvenes ya no piensan en la televisión como pensábamos en los 80 la televisión, sino que ya es una cosa de un móvil, ¿no? O de una pantalla de una computadora o de una pantalla plana, ¿no? No, no lo sé, pero quizá algunos ya no piensen en eso y entonces les cueste trabajo pensar en la televisión porque la confundan con el televisor, porque digan que ya no ven el televisor, pero seguro ven televisión porque la televisión 4 es todo lo que ustedes ven en redes sociales, ¿no? Entonces, creo que es importante considerar esto porque la nocividad de la televisión es una cuestión que nosotros tenemos que subrayar, ¿no? Es algo que me parece muy importante, sobre todo porque si bien nosotros hablamos de cine, también hablamos de series y en general eso lo podemos englobar en audiovisuales. Entonces, los audiovisuales se transmiten a través de la televisión. En este sentido, pues cuando pensamos en nosotros como ciudadanos mexicanos, si ustedes recuerdan en este texto contra Hollywood, se habla precisamente de estos problemas inherentes al crecimiento económico y el aburguesamiento de las sociedades, ¿no? Eh, es decir, pensamos hoy en nuestra condición socioeconómica. ¿Por qué nosotros, que somos de una condición socioeconómica, pues, pauperizada,
es decir, que no somos ricos, que no tenemos todos los satisfactores, que tenemos que trabajar para sobrevivir, etc. ¿Por qué nosotros estamos inconformes con el estado de las cosas? Si tendríamos que estar conformes en tanto quizá somos parte de una sociedad que está dominada por un statu quo, es decir, no hay, no hay razón para que a partir de las agendas culturales, las industrias y todo eso, no estemos satisfechos con lo que nos dan. La reflexión a la que nos invita el texto es a pensar en cómo a mediados, la segunda mitad del siglo XX, se esperaba precisamente que el aumento del nivel de vida, ¿no? Que esta reducción de la jornada laboral, ya ven que es algo que estamos viviendo como otra vez ahora con esta iniciativa que pretende hacerla de 5 días, ¿no? Pretende que se descanse. Es decir, que haya más tiempo de ocio eh, para que los ciudadanos se dedicaran más a la cultura y las artes. La pregunta que se hacían es ¿por qué no pasó eso? O sea, ¿por qué el aburguesamiento de la sociedad no generó una sociedad pues, más sabia o más intelectual o más culta o más artística? No sé. Y la causa que encuentran allí es la televisión, porque la gente comenzó a ver mucha televisión. Bueno, podríamos decir que justo nosotros, después de 60 años, estamos en la misma circunstancia, ¿no? ¿Qué pasa con los universitarios que aunque seamos pobres y padezcamos de la desigualdad y veamos los abusos de las clases poderosas, bla, 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 estamos tan conformes gracias a las programaciones de las industrias culturales? ¿Por qué los medios de comunicación nos generan tanta satisfacción si se supone que tenemos un buen nivel de educación, ¿no? Es decir, ¿cómo es que a nosotros, también universitarios, estoy hablando de universitarios porque pienso que mayormente nosotros somos universitarios, no estoy hablando aquí de las clases populares, ¿no? De la miseria, porque incluso si uno revisa las estadísticas, pues hay mucha gente miserable que no ve series, que no ve, es decir, que no está capturada por eso. Pero mucha otra sí, ¿no? Es decir, que no tiene actividades culturales, recreativas, espirituales, etc. Entonces, uno se pregunta, ¿qué sucede? O sea, yo haría esa pregunta en general, para todas, para todos, ¿no? ¿Qué sucede con nosotros que sí vamos a la universidad, que sí leemos literatura, que sí leemos el periódico, que sí hemos estudiado una carrera, que somos profesionistas, que damos clases? O sea, ¿qué sucede con nosotros que la televisión se nos impone, ¿no? Se nos impone al grado de que, pues prácticamente, no importa el capital cultural que tengamos, o no importa la movilidad social que llegamos a tener, porque finalmente ese es otro problema que quisiera tocar un poquito más adelante, ¿no? Pero no importa todo eso. Si lo que afirma el texto, y eso es también algo que me gustaría problematizar, es que esa irrupción, esa imposición, esa predominancia de la televisión es algo irreversible. Y lo que sugiere, pues es que sugiere, porque no lo dice como tal, pero lo dice de alguna manera, es que hay que mejorar la calidad de la televisión, ¿no? Cosa que en realidad eso sería
pues una consigna como para los creativos, ¿no? Para la gente que se dedica a la producción de programas, la escritura, la dirección, etcétera. Es decir, eso no nos competiría a nosotros, excepto porque nosotros podríamos influir en la opinión pública, es decir, en la exigencia. Lo hemos tenido claro desde el principio, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es crear públicos diferentes, pero no crear públicos diferentes desde la televisión o desde el cine o desde las industrias, sino crear públicos diferentes desde la reflexión. Es decir, este seminario lo que busca es crear espectadores reactivos, que reaccionen a aquello que notan que no es conveniente para consumir, ¿no? Eso sería lo único que podríamos hacer nosotros, ¿no? Para acá. Es decir, lo único que nosotros podríamos hacer es cambiar las preferencias. Pero lo decía, a propósito de esto, lo decía al principio, le podemos cambiar las preferencias a alguien si tenemos suerte, ¿no? Porque que nosotros hablemos aquí de vicios, de abusos, de efectos negativos, no quiere decir que va a cambiar la manera de pensar o de sentir o el juicio de preferencia o el consumo de la gente que nos está escuchando, ¿no? Simplemente estamos planteando una serie de textos, una serie de tesis, una serie de reflexiones, unas opiniones, y bueno, pero creo que tenemos que partir de esa imposibilidad. O sea, sí es irreversible el imperio de la televisión. Es decir, es irreversible el imperio de las imágenes, es irreversible el imperio del audiovisual. Porque también es social, eso ya lo hemos tratado en otras sesiones, ¿no? O sea, no es solo una cuestión de el centro global, Hollywood, ¿no? Sino es social, es decir, la gente nos pregunta por eso, nosotros tenemos que entender lo que la gente dice, tenemos que entender los chistes, tenemos que platicar de algo, es decir, es una cosa que va más allá, ¿no? Entonces, es algo que es complicado y que por más que nosotros revisemos los objetivos de la televisión que se repiten en cada una de las discusiones y cada uno de los textos que hablan sobre la televisión, que tiene que ver con que la televisión tiene que formar, tiene que divertir, tiene que educar y tiene que difundir la cultura. La verdad es que sí hace todo eso, pero no necesariamente en el buen sentido, ¿no? Es decir, no necesariamente edifica. Lo vimos también cuando leímos sobre la BBC, ¿no? Y cuando veíamos cómo el papel de las televisoras estatales podría ser muy positivo siempre que estuvieran guiadas, administradas, dirigidas por gente que tuviera claridad, ¿no? El problema es que, pues, en América la televisión es privada y, pues, en los países de Latinoamérica se fue privatizando sucesivamente, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer que si nosotros no tenemos televisión que tenga una orientación social, pues obviamente nuestra televisión va a ser nociva, porque no le va a interesar la formación, no le va a interesar el fortalecimiento de la identidad, no le va a interesar generar ciertos derechos, ¿no? Al desarrollo de la cultura, no le va a interesar fomentar valores, no le va a interesar nada de eso. Tan no le va a interesar que ustedes lo leyeron, todas las batallas que se libraban entre Estados Unidos y los europeos, bueno, no todas, pero varias de las batallas que se libraban tenían que ver con esta famosa fórmula de la excepción cultural o la diversidad cultural, como le llamaban. Si recuerdan, en el texto, esta cuestión se acusaba de ser chauvinista y de ser desigual,
porque lo que querían los gringos siempre era obtener el mismo trato que obtenían las programaciones o las televisoras de los países de origen. Es decir, esos países tenían muy claro que para desarrollarse tenían que fortalecer un nacionalismo cultural. Y lo que hacía Estados Unidos era precisamente sabotear ese nacionalismo cultural en aras del liberalismo, ¿no? Del libre mercado. Entonces, ¿por qué vas a privilegiar, por qué vas a subvencionar tu programación si estamos en un tratado de libre comercio, ¿no? Estamos en un acuerdo en el que todas las mercancías tienen que circular libremente, ¿no? Obviamente, pues no pasaba así porque sabemos también que Estados Unidos vendía sus películas, sus programaciones mucho más baratas y por lo tanto, pues los países le iban a comprar a ellos, ¿no? Porque les costaba menos que producir. Es decir, había políticas muy tramposas al respecto. Pero precisamente por eso nosotros tenemos que tener muy claro, eso también lo había dicho en otro momento, que el nacionalismo es algo fundamental. Es decir, que tenemos que tener claro que si nuestra escritura, ya sea que porque seamos creativos de series, sea porque somos críticos, sea porque somos investigadores, tiene que tener muy claro que lo que tenemos que defender no es la globalización, ¿no? No es esta cuestión de la libertad del mercado, no es los valores norteamericanos. No, lo que tenemos que fortalecer es la identidad nacional. Pero para eso cuesta mucho trabajo porque también en algún momento lo problematizábamos. De repente ya no sabemos ni siquiera cuál es nuestra identidad, ¿no? O sea, estamos tan enajenados con el mundo global ¿qué es lo que nos hace mexicanos? O sea, por supuesto que no son esos símbolos de un sombrero, un burro, un gabán, ¿no? Un chile. Sino, me parece que es importante como hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo reencontrarnos a partir de la problemática que es que de verdad cuando nos vemos vestidos como cualquier ser humano del mundo, ¿no? O sea, no tenemos distintivos, eh, tenemos la idea de que tenemos que hablar inglés, tenemos la idea de que tenemos que tener una casa, una camioneta, es decir, una serie de valores que están allí presentes que no son valores nacionales, sino que son valores globales, ¿no? Entonces, me parece algo problemático, pero son cuestiones que me parece que hay que poner sobre la mesa. Quizá haya que detenernos aquí un poquito para escucharles y para ver qué pueden decir o qué quieren decir al respecto de estas cuestiones que he puesto sobre la mesa. Yo igual empezaría por enfatizar como esto de hacer nuestro trabajo desde donde nos encontramos, ¿no? Porque me imagino que aquí nos unirá el interés por el cine, por este tipo de narrativas, pero cada quien hará algo distinto que personalmente. Y que es importante que entendamos cómo desde esos espacios en los que habitamos podamos defender la identidad, por así llamarla, mexicana. También es complicado porque creo que en este afán de no fomentar o permitir nacionalismos, incluso la palabra nacionalismo, pues es muy delicada, ¿no? También porque se ha hecho un uso pues muy abusivo de la idea, ¿no? En la historia. Entonces, bueno, me cuesta trabajo usar esa palabra en particular, pero entendiéndose como un reconocimiento en una identidad y etcétera, creo que tenemos que saber desde dónde lo estamos ejerciendo y cómo podemos llevarlo a cabo en nuestras profesiones, ¿no? Eh, yo trato de que todos los textos que escriba, o la gran mayoría, son sobre cine mexicano, mis columnas van sobre eso, etcétera, ¿no?
y no cualquier cine mexicano. También yo creo que eso nos puede quedar bien a todas las personas que estamos aquí, buscar esas narrativas que no emulan los modelos hegemónicos hollywoodenses, que probablemente van a ser las menos publicitadas, las menos exhibidas, ¿no? Y que encontremos en ese consumo también una forma de irnos cuestionando nuestra identidad y redefiniendo, porque es más viable que nos encontremos ahí que en las historias pues hegemónicas, ¿no? Que al final, pues es evidente, imitan mucho a los modelos narrativos de Hollywood, ¿no? Entonces, pues sí, cada quien desde dónde está, pero mucho consumo local, yo creo. Incluso ir a cineclubes, a espacios de exhibición más independientes, preguntar ahí qué están haciendo, leyendo más cosas que se hagan desde lo local. Y creo que podríamos ir empezando a encontrar una definición de quiénes podemos ser ahora, ¿no? Más allá de esta presión cultural tan fuerte que tenemos con el vecino del norte. Sí, sí, claro, Magali. Además, qué bueno que lo nombras así, porque efectivamente es una presión cultural. Eh, Diría incluso le sumaría una O, es una opresión cultural, porque lo vemos, en el texto lo vemos con Europa, porque esa era la temática de Hollywood en otros lugares, ¿no? Hollywood en Latinoamérica, Hollywood en Europa. Es decir, que Hollywood no está en California, sino está en todas partes, oprimiendo, ¿no? Porque encontró sus maneras de imponerse, de imponerse de distintas maneras, no solo en el deseo de América, como lo veíamos la sesión anterior, sino en realidad sí hizo gestiones políticas, económico-políticas, ¿no? O sea, no es así como de, ay, es que a nosotros nos gustan las comedias románticas, déjenos. Bueno, si nos gustan las comedias románticas fue porque hubo toda una gestión desde la primera mitad del siglo XX, ¿no? Para que nos gustaran esas comedias, ¿no? No es casual, no es nuestro gusto, no es nuestra libertad, nuestro libre albedrío, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer eso. Por eso la invitación a la reflexión al respecto, ¿no? Que no es algo casual, que no es algo del gusto particular y que tampoco es algo que nosotros necesariamente hayamos elegido. O si es elección, pues es una elección forzada, no es una elección libre en donde nos dieron a probar varias cosas y después nosotros decidimos que en realidad era lo único que había en el cine. O sea, y ahora que decías sobre no cualquier cine mexicano, exacto, tampoco hay que confundir. Hay mucho cine mexicano que es hollywoodense, es decir, que tiene las mismas fórmulas y que por lo tanto habría que preguntarse si es mexicano solo porque se hace en México o porque es de directores mexicanos o con actores mexicanos, ¿no? O sea, creo que esa problemática también está presente y qué bueno que la abordas, ¿no? Porque efectivamente. Y agregaría que también es muy engañoso. De pronto tenemos un director o directora mexicana, pero tiene un productor de Estados Unidos y ahí ya cambia por completo también el tipo de narrativa que vamos a ver. Pues ahí está Michel Franco y otros ejemplos, ¿no? Que por más que pretendan que tienen una narrativa mexicana, pues como producen allá y viven allá muchas veces y tienen Star System de allá, pues es completamente una manipulación ideológica en algunos casos más y en otros menos evidente, ¿no? También hay que cuidar como todos esos aspectos de producción, de distribución, filmación, demás, porque se escapa por ahí también eso. Eh, y yo creo que al final, ante esto, es como, habrá quien pueda todavía preferir ese tipo de narrativas, y eso estará bien, siempre y cuando es una decisión consciente, como dices, no una imposición que asumimos desde el principio de nuestro consumo audiovisual, ¿no? Porque la intención de esos espacios, pues quizás solamente puede alcanzar a que nos detengamos y pensamos por qué consumimos lo que consumimos. Y todavía lo podemos seguir consumiendo, pero que sepamos, pues, por qué lo estamos haciendo, ¿no? O sea, si de pronto vamos al cine y vemos Marvel, eh, como fase 26 pues que sepamos qué tipo de producto es y que sepamos cómo mirarlo, porque inevitablemente vamos a seguir siendo rodeadas por este tipo de situaciones, pero solamente que sepamos cómo acercarnos a ellas y que sea una decisión consciente de lo que vemos, ¿no? Creo, porque Ujú. nunca lo fue realmente. Y muchas veces sigue sin serlo. Esto que preguntas de
por qué personas que sentimos que tendríamos que estar alejadas de este tipo de narrativas de pronto estamos también viéndolas, ¿no? Yo a veces que me siento así la más defensora de todo lo contrario, acabo viendo series en Netflix, porque si no, como que luego no sé de qué hablar con mis amigos o me presiono, me siento así como incómoda de no verlas y bueno, también me gusta preguntarnos entonces, pues si ya lo vamos a ver porque estamos súper inmersos en esto, cómo lo estamos viendo y qué podemos dialogar después y contextualizar, ¿no? Sí, claro, creo que esa advertencia epistémica es súper importante. Advertencia epistémica, vigilancia epistémica, es decir, hay que estar, pero muy, muy, muy atentos al respecto, porque en cualquier descuido, ¿no? Y como dices, si ya lo vamos a ver, es como lo que hago con Hollywood, ¿no? Si ya lo voy a ver, mínimo voy a hacer un análisis, ¿no? De eso. Porque de lo contrario, pues sí es caer en la pura fascinación distractora que estamos criticando precisamente porque es efecto de la estandarización del ocio, ¿no? Como dice el texto. O sea, esta eh, llamado a la acción, por decirle de alguna manera, ¿no? ¿Se acuerdan de que en el texto habla de los principios de acción en relación con la democratización del arte y la cultura? Habla precisamente de que esa estandarización del ocio es lo que nosotros conocemos como la globalización, ¿no? Que también es efecto de la mundialización de la economía. Entonces, finalmente, creo que el gran problema que tenemos es que nosotros sabemos que eso sucede, ¿no? O sea, sabemos que Estados Unidos siempre ha eh, no solo ha sofocado el pluralismo cultural, ¿no? Sino que continuamente ha estado interviniendo, ¿no? En todas y cada una de las políticas, ¿no? Y ha hecho esto, si ustedes recuerdan en el texto, esto que han insistido mucho los gringos todo el tiempo de que el cine no es arte, sino que es mercancía, que es objeto de consumo. Eso es súper interesante porque justo todo el tiempo quitaban, ¿no? Cuando los europeos consideraban el cine como un arte, los americanos decían, no, quita eso, quita esa línea, quita esa palabra, porque esto es un objeto comercial, una mercancía. ¿Por qué tanto afán por hacer eso, no? Precisamente porque lo que querían ellos, lo que siempre han querido y lo que lograron fue comercializar la cultura. Entonces, en el momento en que comercializas la cultura, pues efectivamente eliminas todos esos matices, ¿no? Si esto no es un bien cultural, pues entonces lo puedo vender, lo puedo modificar, lo puedo refritear, las veces que yo quiera y no va a tener consecuencias en la cultura como esta falsa inocuidad que tienen con sus objetos culturales, ¿no? De que esto no afecta porque es una mercancía, es para entretener, todos saben que es ficción, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una línea muy fuerte que tiene que ver con reivindicar esa falsa inocuidad, pero además creo que eso también a nosotros nos exige otra vez que hagamos algo, porque si no hacemos algo, seguirá pasando lo que ha pasado desde el siglo pasado y pasa hoy, que es esta nula calidad o mediocridad en los objetos culturales. Es decir, si hay que reivindicar al cine como un objeto cultural, como arte, ¿no? Como educativo, como formativo, pues entonces hay que reconocer que todo lo que ellos hacen tiene que pasar por esa tela, tiene que ser juzgado, tiene que ser analizado. Es decir, no podemos pensar que una sola de sus películas no tiene efectos en la sociedad. Tenemos que pensar que es formativo. Y esa es creo que la trampa
que tendieron y en la que insistieron siempre de sacar. Obviamente ya sabemos por qué. Era para que no recibieran subvenciones gubernamentales las obras artísticas europeas, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que podemos ver aquí es que efectivamente hay un efecto nocivo porque en el momento en el que disocias lo artístico-cultural de lo comercial, puedes hacer cualquier cosa, que sea educativa, formativa, pero que según tú no lo sea porque es meramente entretenimiento y diversión, ¿no? Digo, en ese sentido me parece que hay una trampa que les ha funcionado muy bien, porque la mayoría de la gente piensa que las cosas que ve no le afectan, como son para entretenerse, me voy a poner a ver unas series, ¿no? Un maratón de series o el famoso binge watching, ¿no? Sí, claro, pero después de que acabes eso es como si hubieras comido un kilo de galletas, ¿eh? O un pastel o bolsas de Doritos, etcétera, etcétera. Es decir, tu cuerpo va a cambiar. En este caso, tu mente va a cambiar, ¿no? Entonces, me parece muy tramposo eso. Y es algo que sí a nosotros nos exige siempre estarlo subrayando. Por eso me parece tan importante que de una manera muy básica, muy simple, muy fácil, nos aproximemos a estas cosas y las comuniquemos a la gente, ¿no? Porque de repente para nosotros pueden parecer obviedades, pero no lo son en realidad. Mucha gente sí está creyéndose el discurso de que el entretenimiento es inocuo. Es más, no solo inocuo, el entretenimiento es positivo, es benéfico, porque nos ayuda a hacer catarsis, porque nos ayuda a olvidarnos de nuestros problemas, bla, 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 ¿no? Pero no se entiende que a través del entretenimiento se nos está adoctrinando, se nos está imponiendo una ideología, ¿no? Y que eso pues tiene consecuencias en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, me parece que el texto en general deja ciertas advertencias que no hay que no hay que obviar. Me parece que hay que subrayarlas como para que las tengamos muy, muy presentes, ¿no? Una es que efectivamente no hay que dejar a las industrias de las artes y la cultura nacionales solas ante el mercado del ocio, ante el mercado global, ante la estandarización del ocio. ¿A qué me refiero con esto? Pues que efectivamente nosotros, desde el campo en el que estemos, hay que apoyar eso. Como lo que dices, Magali, tú eres un ejemplo, ¿no? De que dices, cuando escribo, escribo sobre eso. Sí, no hay que dejar, vamos a decir, que lo que queda, el reducto que quede del gobierno, no hay que dejarlo solo, ¿no? Hay que hacer algo dentro de lo posible, insisto, porque si empezamos a pensar en utopías, eso es otra cosa, ¿no? Hay que hacer algo posible, ¿no? De que esté en nuestras manos, que sea inmediato, que sea pequeñito, pero que podamos hacer, ¿no? Otra cosa que hay que hacer es contrarrestar las tendencias. Y me parece que eso es algo que hacemos con cada uno de nuestros seminarios. Pero claro que también cada uno de nosotros en nuestros espacios podemos hacer algo al respecto, ¿no? Es decir, hay que ir en contra de la uniformización, ¿no? Y hay que ir en aras de la diversidad cultural. Entiendo que eso es muy difícil porque hasta Hollywood hace una pseudo diversidad cultural, ¿no? Es decir, ahora con la corrección política del siglo XXI. Pero habría que identificar allí lo falso, ¿no? ¿Qué es lo falso de esa diversidad, ¿no? Eso sería muy interesante, por ejemplo, eso sería muy interesante, Magali, en una de las cápsulas que habíamos platicado, ¿no? O sea, la falacia de la diversidad cultural
Ese podría ser el título, ¿no?, de una de las cápsulas. Sí, sin Precisamente. duda, sí. Y porque aparte abarca muchos aspectos. Yo lo he visto tanto en términos pseudofeministas como pseudoqueer, LGBTQ+, etcétera, pero también en términos de la supuesta aceptación de la diversidad migrante, pero todo así bajo este velo de te acepto en la medida en que te asemejas a lo que yo espero que sea. Entonces sí, estaría bien trabajar también ahí el tema. Claro. Sí, es evidente, pero no siempre. Yo creo que no es evidente para las mayorías, ¿no? Nosotros como que ya nos acostumbramos porque ya llevamos unos años con esto, pero la verdad es que hay gente que lo ve hasta bien, ¿no? Acordémonos de Barbie, por ejemplo, ¿no? O sea, y de las discusiones que suscitaba Barbie, ¿no? Que sí eran, que sí es, que sí engaña, pues. Lo que yo vi con esa película es que sí engañó a gente. O sea, la gente sí se la tomó en serio, pues. Sí pensó que era disruptiva, ¿no? Subversiva, no sé. Pero sería un buen ejemplo, ¿no? Creo que también esto hay que reiterarlo, ¿no? La importancia otra vez de los creadores, de los críticos, de los investigadores, para contribuir a la vida pública, es decir, a la vida democrática y al debate, ¿no? Pues esto que estamos haciendo sin duda es eso, pero hay que hacerlo constantemente, porque de lo contrario eh, nos volvemos parte, ¿no?, de eso. Entonces hay que polemizar sobre estas cosas que veamos. Insisto, con un lenguaje accesible, de una manera franca, directa, ¿no? Sin crear espacios crípticos, ¿no? Porque eso genera demasiada inhibición en la gente, ¿no? Y si lo que queremos es democratizar, pues obviamente lo que necesitamos es un poco lo que se hace en la mañanera, ¿no? O sea, hablar con un lenguaje muy accesible para la gente, para que la gente comience a darse cuenta de lo que hay, ¿no? Y por supuesto también creo que insistir en esta cuestión de considerar a Hollywood como arte, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido considerarlo como arte? En el sentido en que está generando sensibilidad, en que está instituyendo valores, en que es algo que se le tiene que juzgar desde la misma perspectiva. O sea, no es algo que tenemos que tomar como que es mero entretenimiento y contento barato, ¿no? Es decir, no hay que subestimarlo. Ya sé que esto es tautológico porque el hecho de que nosotros le hayamos dedicado ya tantos seminarios significa que nos lo tomamos realmente en serio. Pero también me parece que es importantísimo que reconozcamos que no nos vayamos a confundir y pensar que de verdad estamos creyendo que Hollywood es como para tontos y porque solamente tiene cuestiones superficiales y bla, bla, bla. Al contrario, me parece que hay que tomárnoslo muy en serio porque de verdad que es muy fuerte su influencia, ¿no? Entonces está allí y nosotros habría que seguir insistiendo en que no hay que tomárselo a la ligera y hay que reconocer su nocividad, su perniciosidad y sus efectos en la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que hasta allí, digamos, serían los puntos más importantes que considero de ese texto. No sé qué quisieran decir ustedes al respecto. A mí hay una parte que me causa este cierto conflicto. No sé si vieron la película esta del Intenso Ahora. La había recomendado hace tiempo, alguien, creo. Pero es un cien ensayos sobre mayo de 68 y un poco sobre cómo fue siendo cooptado por la burguesía y se volvió cada vez más superficial lo que exigía, ¿no? Mm. Eh, y como que también tengo esa duda respecto a las posibilidades emancipatorias, ¿no? Como cómo hallarnos en una posibilidad de actuación que tenga como ecos más trascendentes. Yo valoro mucho el potencial de estas conversaciones y de lo que hagamos en el día a día con la conciencia de todo esto.
pero me preocupa que toda forma de resistencia siempre es cooptada por la hegemonía, ¿no? Y como que todavía no encuentro formas de escaparme de esa tendencia. Siento que incluso las ideas que tengo ya han sido cooptadas. No sé en qué sentido lo digas, Magali. Habría que profundizar al respecto porque tú sabes que al final, eh, pues lo que se escucha o lo que se interpreta es lo que se puede a partir del contexto, ¿no? A partir del marco. Pero pensando en eso, efectivamente, ¿no? Ahora que citas esa película, que es pues todo este movimiento del Mayo, ¿no? Del 68, eh, y, y que remites a esta especie como de... Yo recuerdo que en el texto de Granés, El puño invisible, eh, habla, señala, a mí me gusta mucho ese texto porque digamos que denuncia, ¿no? Denuncia esa pose del arte y hasta cierto punto de una manera trágica, ¿no? Pero habla de cómo la cultura se vio no solo amenazada, yo diría, ¿no? Él dice que amenazada por sus propios productos culturales, ¿no? Sino se vio socavada por los mismos. Es decir, esto que tú decías de cómo cualquier avance, digamos, resulta también un retroceso, en el sentido de que yo le llamaría como que hay una ambivalencia del aburguesamiento. Lo voy a tratar de explicar. Eh, yo creo que para nadie ajena esta discusión, o al menos este pensamiento sobre la utilidad del aburguesamiento, entendido como la mejora de las condiciones de vida. Es decir, que nosotros tengamos ahorita internet, que tengamos una sala donde estar, que tengamos ropa para taparnos del frío, que tengamos unos audífonos, es decir, que tengamos como ciertas condiciones de posibilidad para una vida, si no digna, al menos protodigna, ¿no? Digamos que tengamos cierto material para poder comunicarnos en Zoom, ¿no? Obviamente eso lo podemos ir, ir expandiendo y es que tengamos los recursos para ir a la cineteca, ¿no? Que tengamos una vivienda, un techo, un lugar para dormir, que también sea accesible para la vida cultural de la Ciudad de México. Y así, etcétera, 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 ¿no? Lo que decíamos hace un rato en relación a, pues sí, tener un trabajo, tener tiempo de ocio, que criticaban los 68istas como aburguesamiento, que la gente ya se había acomodado porque el estado de bienestar le había proporcionado, ¿no? Las condiciones de posibilidad para vivir de manera burguesa y que eso había terminado con su potencia crítica, con su filo crítico y revolucionario de transformación, ¿no? Porque los había vuelto, digamos, se habían sometido a la burocracia, ¿no? Entonces, es súper interesante, hay una discusión allí que es súper interesante, que es, dice esto y dice que décadas después, esos jóvenes que querían en ese momento derribar ese estado de bienestar, porque había aburguesado a la sociedad, ahora claman por él. Y bueno, no hay que irse a un libro, hay que vivir en México en el 2023 para ver cómo ahora el discurso gubernamental es la reivindicación del estado de bienestar, ¿no? Que solo para los ignorantes, ¿no? Se llama comunismo, ¿no? Para los ignorantes y para los pusilánimes,
de la derecha, ¿no? Que quieren que ese estado de bienestar no regrese, porque les conviene más que haya un estado de malestar. Entonces, efectivamente, ¿no? O sea, es hasta cierto punto irónico, ¿no? Que ese estado de bienestar aburguesado, que en algún momento era negativo, ¿no? Vituperado, en otro momento resulta ser el tesoro, lo que todos ansiamos, anhelamos y queremos que regrese, porque el neoliberalismo nos llevó a un extremo en el que ya ese mal se hizo un bien, ¿no? O se hizo el menos peor de los males, o sea, ¿no? Justo porque el precariato o la precarización, ¿no? Como efecto del neoliberalismo, la extrema desigualdad, hizo que se perdiera todo ese tiempo de ocio, todo ese privilegio para todas esas cosas, ¿no? Entonces, es súper interesante, recurro otra vez a la idea de la ambivalencia del aburguesamiento, porque hasta qué punto nosotros tenemos que ponerle un alto al aburguesamiento, ¿no? Esa sería una pregunta importante a hacernos, ¿no? Yo considero que efectivamente es una cuestión muy compleja. Primero, porque el discurso dominante hoy no deja hacer análisis eh, cualitativo, claro, sobre estas categorías. Ustedes recuerdan, fue una discusión pues, de meses, este agravio que hizo el presidente cuando hablaba de las clases medias y del aspiracionismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y que entonces la derecha comenzó a decir, bueno, es que todos somos aspiracionistas, el presidente también, bla, 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 ¿qué hay de malo en el aspiracionismo? Yo considero que el problema está en que no tenemos conceptos y categorías claras para debatir, precisamente porque todo se va en sofística y todo se va en mentiras, ¿no? Y creo que, digamos, para nominarlo ahorita en esta breve discusión que tenemos, yo considero que nos serviría por lo menos como ideas provisionales, pensar que hay un aburguesamiento negativo y hay un aburguesamiento positivo, ¿no? El aburguesamiento positivo llega al límite que planteaba hace un momento, ¿no? Que tengas las condiciones mínimas necesarias para tener una vida cultural, ¿no? ¿Dónde, digamos, y ese aburguesamiento positivo yo considero que es efecto de la movilidad social, es decir, del estado de bienestar? Si el estado de bienestar te genera un aburguesamiento positivo, es porque te establece las condiciones mínimas de posibilidad para acceder a una vida cultural, intelectual, artística. Sin embargo, no hay que perder de vista que justo lo que el otro texto planteaba era que se llegó a ese punto, digamos, ese clímax, pero algo saboteó el crecimiento, algo saboteó la utopía. Fue la televisión. Es decir, aquí no hay que perder de vista que los medios de comunicación, las industrias culturales, son ese genio maligno, ¿no? Que está allí siempre para cooptar, para cortar las alas de esos sueños emancipatorios, ¿no? Y pues nosotros caemos, aunque seamos, lo decía, intelectuales, críticos, bla, 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 ¿no? Porque va más allá de la mera fascinación. O sea, se articula con una serie de elementos, ¿no? Entonces, diría que sí, efectivamente, podríamos asociar el aburguesamiento positivo con el estado de bienestar y con la movilidad social. Y podríamos asociar el aburguesamiento negativo con el aspiracionismo y el neoliberalismo. ¿Por qué? ¿Y por qué decía que cómo llegar al punto medio en donde ya no, es decir, donde decir hasta aquí basta, ¿no? Es decir,
hasta aquí llega mi aburguesamiento, no quiero más. Qué difícil es eso en esta época, ¿no les parece? O sea, que hay alguien que diga, eh, me está yendo bien, ya no quiero un aumento, me está yendo bien, ya no quiero otro trabajo, me está yendo bien, ya no quiero comprarme otro coche, ya no quiero ir a otro restaurante más caro, ya no quiero nada más. Me quedo aquí. Hasta aquí llegué, aquí me quedo. En una sociedad que durante 40 años, más de 40 años, te ha insistido en ser emprendedor, en ser acumulador, en ser exitoso, en etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es súper importante esa reflexión. O sea, ¿cómo hacer? Tú lo decías hace rato, Magali, ¿no? ¿Cómo haces? Es decir, yo ya no sé si las ideas ya están cooptadas por lo que pienso y etcétera, etcétera. De alguna manera me parece que esto entra en ese mismo debate, en ese mismo dilema de hasta qué punto yo podré, por ejemplo, hay algo que es súper importante reconocer e introducir ahorita nada más para que no se desarticule o no se vaya. El hecho de que efectivamente decías que el mainstream siempre coopta, ¿no? Todo, es decir, todo lo vuelve mercancía. La caducidad crítica tiene que ver precisamente cuando algo que es crítico, que tiene un filo, se vuelve acrítico. ¿Y cuando algo crítico se vuelve acrítico? Cuando se vuelve comercial. Por eso es tan importante entender por qué los gringos insistían tanto en que los objetos culturales no tenían que ser llamados objetos culturales, sino objetos comerciales. Con eso eliminas cualquier potencia de cualquier objeto, si lo vendes. Y eso es súper importante, porque si nosotros, que supuestamente somos críticos de la cultura, que somos creadores, investigadores, críticos, bla, 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 de repente nos va bien, de repente nos llaman para trabajar en algún lugar, nos empiezan a reconocer, nos empiezan a dar me gusta, nos empiezan a dar premios, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con nosotros? O sea, otra vez, creo que el significante de la austeridad, el significante de la renuncia, el significante de la advertencia, son cosas que tienen que estar muy presentes para no pasar del aspiracionismo positivo al aspiracionismo negativo. Es decir, hay una línea muy sutil, ¿no? Y también encuentro otra pequeña controversia en esto, y es como asumir que solamente en la medida en que existe un aburguesamiento positivo exista una posibilidad de vida cultural, porque creo que eso parte de que estemos asumiendo una definición de vida cultural propia de ciertos contextos privilegiados, y que tendríamos que ampliar también la definición de esa vida cultural a contextos que no necesariamente han alcanzado esta burguesía positiva, pero que son otras formas narrativas a las que no siempre accedemos y muchas veces ni siquiera consideramos, creo. Sí, Magali, yo coincido contigo, pero sabes, uno de los problemas que veo con eso, es decir, hay que hacer mucho trabajo ahí al respecto. Pero si tú recuerdas, hay una parte en el texto en la que se habla de que cuando habla de los indignados y está como problematizando los impases de la crítica y cómo uno de los grandes problemas era que no tenían claridad ni realismo en sus fines. Es decir, yo considero que la teoría es muy importante, siempre es muy importante porque es lo que te permite distanciarte de la realidad y tener claro lo que estás observando. Puede que lo que estés observando lo nomines de una manera inadecuada, pero por lo menos lo estás denominando, es decir, le estás poniendo nombre y lo estás categorizando, jerarquizando, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy importante como requisito tener teoría para tener claridad. Pero otra cosa que me parece también súper importante es ser realista, ¿no? Si tú recuerdas en ese fragmento, en esas páginas,
habla de cómo, pues obviamente todos esos movimientos se fueron al fracaso porque pedían cosas que eran imposibles, ¿no? Entonces, sin duda que estoy de acuerdo que estamos partiendo pues de presupuestos, de prejuicios, de ideas que no necesariamente son las óptimas. Pero incluso pensando en carteleras culturales, en agendas culturales, ¿no? O sea, considero que de qué otra manera puedes hacer que una persona acceda a esos espacios si no a través de ese... no me gusta para nada, por supuesto, el asunto del aburguesamiento, pero soy realista. En realidad creo que sí estamos aburguesados. Es decir, si no lo decimos así, estamos siendo eufemistas o le estamos queriendo dar la vuelta, ¿no? La verdad es que primero habría que reconocer que sí estamos aburguesados. No podemos no estarlo para eso. Por lo menos bajo las condiciones actuales no podemos no estarlo. Sí, Eh, creo que es difícil de reconocer porque es como también reconocer la limitación que tenemos a, a que el consumo, la producción de arte o de pensamiento crítico sea siempre a través de cierto ocio o de cierto sí, espacio no laboral, ¿no? Y como que es una idea que me hace todavía mucho ruido porque pues estoy en una especie de negación, pero pues sí, porque incluso pienso como en manifestaciones artísticas más territoriales, barriales, también requieren de estas condiciones, ¿no? De espacios, de tiempos que no están vinculadas al trabajo en muchas ocasiones. Entonces ya requieren de un cierto aburguesamiento positivo en distintos niveles, ¿no? Digamos que existaran como muchas definiciones y posibilidades dentro de ese concepto, ¿no? Pero en la medida en que requieran de ocio para llevarse a cabo, requieren de este aburguesamiento, ¿no? Parecería. Y la idea me hace ruido porque pues quisiera que no estuviera peleada con cuestiones laborales o cotidianas, ¿no? sí, claro. Bueno, y más ahora que existe la burguesía remunerada, ¿no? O sea que ya no es como antes. Ahora ya puedes ver que según Salinas Pliego o Carlos Slim trabajan todo el día, ¿no? O sea, esas cosas que dices, bueno, pero sí, claro, o sea, me parece que son problemas que están ahí, que aquí no vamos a resolver, pero que hay que poner sobre la mesa porque hay que ayudar a la gente a pensar, ¿no? A pensar sobre sus condiciones reales de existencia. Y creo que es importantísimo ser realistas, ¿no? Ser realistas a partir de lo que tenemos y no engañarnos y no prometer o no ilusionar, ¿no? La verdad es que muy pocas cosas se pueden hacer, ¿no? Y creo que es importante reconocer que la transformación o la emancipación o todas esas cosas solo se pueden producir si uno se implica. Es decir, el hecho de que nosotros estemos hablando aquí solo nos transforma a nosotros. O sea, no va a haber, no vamos a generar así el impacto social ni nada de eso. O sea, esto solo nos puede transformar a los que estamos en esta sala, ¿no? Y no nos puede transformar solos. Es decir, yo en la biblioteca, leyendo estos libros, no me transformo, tengo que transformarme con otros. Es decir, tengo que interactuar con otros para dialectizar eso. Si eso no pasa, pues va a ser dificilísimo que yo solito me genere un delirio, de que yo ya estoy bien emancipado, porque bla, 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 pero no tengo ningún impacto, ni siquiera con un grupo de 5 personas. Entonces, forzosamente esto se tiene que socializar. Si no se socializa, pues prácticamente yo voy a pensar así, ¿no? Como que de veras ya estoy del otro lado, trascendí, etcétera, y va a ser como una especie de viaje de drogas, ¿no? Es decir, solo yo lo viví y después regresarle a la normalidad. Creo que eso es un problema mucho más profundo, ¿no? Que obviamente puede sonar ridículo ahora que se lo estoy exponiendo de esta manera, pero me parece importante reconocer que nuestra obligación como ciudadanos es compartir las cosas que pensamos, que leímos en un libro, compartir los libros, hacer
que todo esto se vuelva colectivo. Justo precisamente porque hay todo un problema allí que es el individualismo. Para mí el individualismo es una cosa muy peligrosa, muy, muy, muy peligrosa. Y hoy se ejerce otra vez invisibilizado y disfrazado de colectivismo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los influyentes, en los youtubers influyentes, ¿no? Que son amigos de todos, que participan en todos los canales de todos, pero que son súper individualistas, porque no se pelean, porque no discrepan, porque no discuten, porque no critican, porque agradan a todos, y entonces todos ganan, pero todos ganan individualmente. Entonces, creo que sí hay un problema allí de gatopardismo, digamos, que tiene que ver con eso, ¿no? Cambian todo, pero no alteran nada, y en realidad el gran problema, ese es uno entre muchos otros, es que tenemos que identificar esas trampas, ¿no? Esas trampas que tienen que ver precisamente con no tener clara la noción de cultura. Si no tenemos clara la noción de cultura, me parece que pues prácticamente todos pensamos que estamos culturizando y que estamos compartiendo y etcétera, etcétera, cuando en realidad creo que no es así, ¿no? La concepción de cultura es muy compleja, ¿no? Estamos hablando pues, prácticamente de valores, ideas, categorías, ¿no? Sensibilidades, es decir, hay una serie de cuestiones allí eh, que determinan los comportamientos, los pensamientos, la moral. Es decir, hay una serie de cuestiones que están en juego, que son muy importantes y que son determinantes para la gente, pero que de repente hoy me parece que los que supuestamente venden cultura y demás piensan que es nada más entretener a la gente o mantenerla distraída, ¿no? Este, y no están pensando que ese mero entretenimiento es también educativo, es también formativo, es también determinante, es también reduccionista, es también hasta nocivo, muy nocivo para la gente, ¿no? Entonces, me parece que sí, que hay que debatir todas estas cuestiones y que precisamente por eso estos textos estaban abiertos a la discusión a partir de las apropiaciones que nosotros podamos tener de ellos mismos. Por eso creo que más que yo siga hablando, me gustaría que los demás, ¿no? Dieran su punto de vista a modo de cierre. Acuérdense de que esta es nuestra sesión de cierre. Entonces prácticamente estamos como en un embudo, ¿no? Trayendo todo lo que pensamos, lo que leímos en un semestre y decantándolo acá. ¿Qué piensan? Luisa, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Ahí Luisa, Camerino. No, ah, Camerino. ya es que vi la mano levantada de Ah, Luisa. sí, yo también me confundí. Perdón, perdón. Es que Pensé que Sí te que, había no vi la cambiado la mano. voz. sí. A ver si No vi quieren, la mano. entonces, Disculpe. Adelante. Luisa, levantó la manita y le voy a Camerino. Una disculpa. Buenas noches a todas y todos. Lamento haberme integrado tan tarde. Estaba en clase. Pues, ¿por dónde empezar? Pensando que es la sesión de cierre, em, yo sí creo que el cine es un producto cultural que educa. Y como tal, pienso, o sea, ya con esto último que escuché, me resonó mucho porque también la educación creo que está cobrando más acepciones. No hay que dejar de pensarla como un derecho, el derecho a la educación, pero ese derecho pues está capitalizando a modo de venderla como un servicio. Entonces,
si estamos perdiendo ese derecho en donde también la educación es un proyecto de vida, un proceso emancipador, porque en este proceso emancipador pues, nos facilita la forma en cómo estamos comprendiendo y también resignificando o dándonos la oportunidad de estar integrándonos a estos procesos de significación. Creo que el servicio ahí cobra otra cuestión cuando ya se piensa a la educación como un privilegio, cosa que me parece algo muy perverso, porque entonces nos estarían sustrayendo algo que por sí pues nos corresponde como tal, es un derecho. Pero si se está asociando a la educación como un privilegio, entonces pues claro que eso va a tener unas consecuencias que no vamos a estar alcanzando otra vez de regreso. Eso es interesante. Ahorita es como me lo detonó. Necesito pensarlo un poco más, pero sí no quería dejar pasar la oportunidad de pensar en la educación en estas cuatro acepciones, ¿no? Y sus derivados como un proyecto de vida hacia un proceso emancipador precisamente porque revisamos esos procesos de significado o nos da la oportunidad de estar elaborando esos procesos de significado como un derecho, estas otras acepciones de servicio y esta reciente como privilegio. Gracias. Sí, Luisa, además es interesante, digamos, no vamos a tener tiempo para discutir eso porque también necesitaríamos textos y una serie de elementos, ¿no? Pero sin duda que lo que planteas es importante porque, por ejemplo, ¿no? Planteas cuatro acepciones, pero justo cuando hablábamos, cuando Magali trajo acá esta película y la crítica que es inherente a la misma, sobre cómo un proceso de culturización, digamos, pensando culturización como educación, un proceso de culturización te lleva a un culmen burgués, ¿no? O van a la par, digamos, el hecho de que mejoren tus condiciones de vida, mejora también tu oportunidad, tus oportunidades, puede verse como algo positivo, pero puede verse también como algo negativo porque se asocia directamente con el privilegio. Y por otro lado, como al final el neoliberalismo es la cultura de los privilegios, es decir, esta filosofía, esta ideología, esta forma de pensar que nosotros tenemos, porque no podemos decir que no somos neoliberales, o sea, algo, poco, mucho tenemos de neoliberales, nosotros los que estamos aquí, no solo los Chicago Boys y los de la derecha, sino nosotros mismos, cómo hemos crecido en una sociedad que reivindica, que vanagloria el privilegio. Y entonces, pensando la cultura americana como eso, como que tienen ese significante en el centro, vean incluso lo que hacían los gringos, cómo gestionaban políticamente siempre en función del privilegio. E incluso nosotros mismos, en nuestros circuitos, ¿no?, de cine comercial, cómo se fomenta el privilegio con la zona VIP, con el cine que tiene no sé cuántas 4D y bla, bla, bla. Es decir, es un significante que está tan asimilado que en realidad cuesta mucho trabajo, incluso para yo siempre lo digo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya gente en México que sea pobre y que esté en contra de, aunque sean promesas, aunque sea incompleto, o aunque sea malogrado, o lo que sea, pero que puede estar en contra de los programas sociales que buscan combatir los privilegios? O sea, y que precisamente incluyen, entre muchas otras cosas, las universidades públicas, ¿no? O sea, tener la educación como un derecho y no un privilegio. O sea, no tener este modelo gringo de que solo estudia el que tiene dinero y para estudiar tienes que ahorrar porque tienes que pagar. Es decir, me parece todo un problema esto que planteas
pero que sin duda no da tiempo, ¿no?, para discutir. Qué bueno que lo introduces porque en algún momento seguramente lo podremos retomar, ¿no? Y de hecho, hasta me hizo pensar en un ejemplo, esta película de Adiós a mi concubina, en cómo está teniendo estos, pues, estos picos, ¿no? En torno al teatro. De acuerdo a cada periodo de gobierno, pues el teatro tenía un tratamiento distinto. Ujú. Entonces, creo que por ahí pensar el asunto de la cultura y las artes y la misma educación. Claro. Se supone que ahora viene una época de la 4T donde esas cosas sí se van a tomar más en cuenta. Vamos a ver si es cierto. Habrá que ver para qué. ¿Alguien más? Pues creo que Marino ya había empezado a hablar, ¿no? Tal vez si quieres retomar. A ver. Claro que sí, buenas noches. Pues, fue como un bombardeo de experiencias en el momento que estás platicando, pues todo este movimiento de aculturación, de la comercialización de todas las cosas, ¿no? Sobre todo de las cosas culturales. Y y pues bueno, yo creo que siendo ya muy radical, pues es complicado que las sociedades actuales, la, la juventud pueda entender este proceso, ¿no? De arraigo, ahora sí que, de dejar de consumir, de dejar de ser eso que tú dices, ¿no? Aparentar algo que a veces no es, pero pues como tienes la posibilidad, lo haces a tu gusto, ¿no? Y es como, pues complicado pensar en que no, en que pues bueno, la juventud actual pues no pueda tener ahora sí que el acceso al cine, el acceso a los medios de comunicación, porque pues bueno, en mi experiencia personal pues llevo un tiempo ya algunos años sin televisor y el contenido que yo busco pues siempre está en la internet, ¿no? Entonces es como mi medio para poder elegir lo que pues yo quiero consumir en algún momento y así pues lo que va a consumir mi hijo y mi familia, ¿no? En ese sentido. En esta parte de pues cómo pensar el poder transformarse, ¿no? Autotransformarse para precisamente pues tener esa, pues no lo llamemos conformismo, ¿no? Sino que yo recuerdo también los diálogos de mi padre con sus hermanos, con sus abuelos, con mi abuelo, en donde pues eran arraigados a su tierra, ¿no? Y ellos, con que la tierra les diera, pues estaba bien, tenían su ganado, tenían ahora sí que sus ranchillos bien equipados para arraigarse, ¿no? Y tener esa, pues como ahora se podría llamar el anarquismo activo, así epistémico de, de hacer, ¿no? De poder sembrar, de poder trabajar tu propia tierra y arraigarte y no verlo como un conformismo, sino como una forma de vida en la que pues ya todo lo demás no te importa, ¿no? Es un poco complicado, yo digo, bueno, para mí, pues repensar esas cosas. El trabajo comunitario, por ejemplo, yo que vivo en una comunidad que estoy también desarrollando la tesis y todo, que es medio rural urbano, pues se ve todo este contraste, ¿no? Todo lo que tú estás diciendo, ¿no? El choque de aculturamiento en el que pues los abuelos están arraigados a su tierra, pero el joven ya no le interesa esa tierra, sino que quiere ya salir, ¿no? Quiere ya prepararse y incluso es impulsado por los propios padres, ¿no? Tú tienes que ser mejor licenciado que campesino, porque pues ahora ya te deja eso, o ingeniero, y pues esa pues la consecuencia de todo esto, ¿no? De toda esta
pues trabajo como es en la educación que ha dado Hollywood, que ha dado el cine, porque pues hemos sido, por lo menos mi generación, una generación anterior, pues hemos sido educados por la televisión, ¿no? Nos sentábamos con la familia desde chiquitos a comer con la televisión. Y pues así pues nos hemos educado a como también ellos, el tipo de sociedad que nos han presentado. Así es, Camerino. De hecho, acabas de poner un ejemplo de lo que es el aburguesamiento, ¿no? O sea, ese desarraigo, le podemos llamar una modalidad del aburguesamiento, es el desarraigo. Obviamente habría que ver, ¿no? No todos tenemos esa historia, pero sin duda que tenemos otras que pueden ser similares, porque habría que ver nuestros árboles genealógicos, ¿no? Para ver qué hace nuestro padre, nuestra madre, de dónde son, de dónde vienen, de dónde son los abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Como para ver si realmente somos de un aburguesamiento, vamos a decir, ya de generaciones, o estamos siendo los que apenas nos estamos desarraigando de esos valores, de esas tradiciones, de esos lugares de origen, que efectivamente también, como lo planteas, sin que necesariamente lo hayas dicho así, aceptaban sus límites, ¿no? O sea, era un mundo limitado, un orden simbólico previo al desorden neoliberal. Entonces, o capitalista, porque ese desorden comienza en el capitalismo. Si ustedes recuerdan las películas que les compartí la sesión anterior, vimos cómo ese ímpetu de modernización, de aceleramiento, etcétera, etcétera, es precisamente efecto del capitalismo, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos ver incluso en México, ¿no? Cuando le permitieron a los campesinos vender sus tierras y, es decir, hay una aburguesamiento que tiene que ver precisamente con querer ser, advenir otra cosa que no es la misma cosa del origen, que no es la misma cosa de la, de la tierra, de la lengua materna incluso, del lugar de arraigo. Es decir, hay una serie de elementos que nos empujan gracias a que creo que esto tiene que ver con lo que decía Magali, ¿no? De que también asociar eso con ciertos valores, con ciertos principios, con cierta cosmovisión, con cierta ideología, con cierta eh, eh, estética incluso, ¿no? Es muy problemático. Pero me parece que así es, y justo lo que estamos problematizando acá es cómo la globalización es lo que produce eso. O sea, que todos queramos eso. Incluso lo que dices, pues es ya algo que va de generación tras generación. El problema es que todavía en los 40 quien pensaba que si su hijo estudiaba iba a tener éxito, pues era realista. Pero actualmente quien piensa que tú te tienes que ir a la ciudad, o tú te tienes que superar, o tú tienes que ser ingeniero, o tú tienes que estudiar, o tú tienes que hacer tu vida, o tú tienes que tener tu trabajo, más allá de, pues ya en realidad no es realista, ¿no? O sea, ya es muy, muy difícil. Sí, Magali, estás escribiendo, ¿verdad? Si quieres, dile Ah, bueno. sí, me estaba despidiendo. No quería interrumpir, perdón. Es que tengo la película. Entonces, bueno, se estaba agradeciendo el tiempo y no, me voy a ir yo, no sé si ustedes se quieren quedar, pero si no, no voy a llegar. Perdón, no quería interrumpir. No, Pero no, espero verles otra vez. Gracias por estar aquí, por el tiempo, todo, Aliber, gracias. Lo que puse es Aliber, gracias por todo lo que nos compartes. Siempre me gusta mucho escucharte. Pero bueno, me tengo que retirar, pero gracias a todas las personas que muchas estuvieron en gracias, este Magali. seminario. Muchas gracias. Nos Bye, vemos bye. el próximo Sí, semestre. chao. Y bueno, eso me parece que es importante. ¿Alguien más quisiera decir algo antes de irnos? Coral. Ay, ya.
Pues la verdad yo no tengo mucho que decir porque todo lo que han dicho estoy totalmente de acuerdo, entonces repetiría lo que dicen. Pero em, este ejemplo que acaba de comentarnos Camerino, em, por ejemplo, todo esto se cruza con muchas cosas, ¿no? Entonces ya nada más quería platicarles cómo yo doy un curso que se llama Comunicación Intercultural, ¿sí? Y están como demasiado los conceptos unos encima de otros, ¿no? Porque comunicación intercultural, pues está mal, digamos, mal dicho, porque es como un pleonasmo, ¿sí? El solo hecho de hablar de interculturalidad, pues ya es que hay comunicación. Pero claro, como pues es todo un eufemismo, porque no existe, pues entonces yo creo que por eso tiene la palabra comunicación como para enfatizar, ¿no? Y hoy en la mañana era el tema sobre la interculturalidad, eh, sobre todo pues el México profundo, el México imaginario. Y pues el ejemplo perfecto es ese que acaba de decir Camerino, ¿no? O sea, hay todo un sistema que empuja a los jóvenes, ¿no? A los chavos a que detesten su propia tierra, ¿no? Sus actividades, que además son unas actividades maravillosas porque son las de la tierra, ¿no? Las que nos dan de comer. Y eh, pues el sistema ha hecho que lo detesten, pues, ¿no? Los expulsa de sus lugares de origen. Y por otra parte, está todo este asunto también que me parece un eufemismo de hablar sobre las universidades y las escuelas interculturales, ¿no? Y es demasiado complejo el asunto como para poderlo manejar con facilidad, ¿sí? Eh, yo me angustio porque digo, de veras estamos hablando de interculturalidad. O sea, ¿cómo hacemos que toda nuestra población hable todos los idiomas, a 68 lenguas que se hablan en este país? Y entonces se abre la puerta, pero al mismo tiempo no. No sé si me explico. O sea, todo el discurso político y todas las políticas culturales están guiadas para que, o sea, es solo un discurso, pero no hay acción, ¿sí? Y entonces, pues pasa lo mismo pues, con los audiovisuales, con lo que dices de la televisión, eh, cómo los discursos políticos, las políticas culturales intentan o simulan una cosa, pero en los hechos y en todos estos hechos que tienen que ver con los audiovisuales que mandan mensajes así como subliminales, pues dicen otra cosa, ¿no? Entonces, pues la verdad sí yo vivo como muy angustiada porque, Dios mío, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué hacer? Pues lo que estás diciendo, ¿no? Para empezar, qué padre que estemos conscientes. La otra es, pues, propagar, ¿no? Extender esta concientización, esta visibilización de este problema, ¿no? Porque me parece que sí es una bronca. En fin, es un poco nada más lo que quería externar, ¿no? Y por otra parte, pues te agradezco mucho, Oliver, porque a mí la verdad también me encanta estar en este asunto con todos ustedes. Em, y bueno, pues es una gran labor para que, si acaso, ese sea nuestro granito de arena, que pues espero que sea grande, ¿no? O sea, uno de los chavos hoy en la mañana me decía, es que qué horror, estamos 5, 6, 10, 20 personas en clase hablando de todos estos temas, exactamente lo que estás diciendo. Somos 5 aquí, o los que estemos, que somos 10, y qué onda, que trascienda, ¿no? Entonces, pues siquiera trasciende, al menos nosotros comunicándolo. Yo te agradezco a ti otra vez el que nos invites a pensar, como te lo dije el otro día, entonces me repito. Pero bueno, eso es lo que yo quería. No sé si fui demasiado confusa, pero saqué mi angustia con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Coral. Ay, Solo no te vayas a caer.
No, es el teléfono, es que no puedo conectarle en la computadora. Ah, ok. Es que parece, parece un efecto de caída, como... Ah, no, 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 aquí estoy muy sentadita. Eh, Gracias. gracias. ¿Alguien más para cerrar quiere cerrar con alguna conclusión, reflexión, comentario? Mariana. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Pues nada, ha sido como muy enriquecedor, como clase con clase hemos ido pues teniendo un pensamiento, creo que cada vez se ha fortalecido más, gracias también a pues a poder hacer este análisis. Creo que sí está dando frutos, que sí, o sea, bueno, yo lo veo en mí misma y para mí es muy importante, ¿no? Y me siento muy agradecida porque veo justamente pues sí, esta reacción, esta incomodidad que ha generado el ver las cosas desde otro punto de vista. A lo mejor el ir analizándolo como desde el cine, pero nos lo lleva al día a día, a las cosas cotidianas. Creo que eso es algo muy importante, que no nada más lo vemos como en la ficción de la pantalla o así, sino que vamos teniendo un pensamiento que nos va llevando a tener ideas distintas. Entonces, pues muchas gracias. Yo me llevo un montón de apuntes porque pues cada clase he apuntado un montón y pues muchas gracias por compartir todo el conocimiento y todas las ganas de, pues creo que eso como de emancipar también un poco pues el control del cual nos tienen. Y pues muchas gracias. Gracias a ti, Mariana. Y sí, de lo que se trata es como el título del seminario lo indica, de brindar algunos puntos, ¿no?, que nos permitan eh, reaccionar frente a la educación que recibimos para dar la batalla cultural, que es esa, la batalla cultural que damos, como lo decía al principio y lo reitero para cerrar, tiene que ver con estorbarle un poco a este esquema, a este sistema, a este modelo dominante que no va a cesar, ¿no? Porque debajo de él está el dinero, o sea, no hay otra cosa que les interese más que el dinero. Obviamente, para llegar al dinero tienen que hacer muchas otras cosas, ¿no? Pero digamos que esos son los medios. Entonces, el dinero, el control y el poder es una tríada que está articulada allí y que nosotros estamos nada más en medio, ¿no? Sirviendo para esos fines. Entonces, de lo que se trata, insisto, es educar audiovisualmente para que demos la batalla cultural que podamos dar con todo lo que hagamos de ahora hasta que desaparezcamos, ¿no? Entonces les agradezco mucho que hayan continuado, a todas, a todos aquí. Eh, y bueno, por medio de, ya saben, el Facebook, la página de Citacine y el grupo que tenemos de WhatsApp, les comunicaremos sobre el seminario del siguiente semestre, el programa del siguiente semestre y las actividades del centro. Muchísimas gracias y me da mucho gusto que continúen acá, a pesar de que ya es una temporada prenavideña o ya no sé cómo se llaman estas temporadas que el capitalismo nomina y hace que la gente ya se ausente de todos los espacios académicos, ¿no? Pero bueno, por lo menos acá tuvimos como medio grupo hoy todavía, ¿no? Con 20 personas. Y, y bueno, sin más, muchísimas gracias por todo. Espero que haya tenido algún efecto positivo y que de ahora en adelante reaccionen de cierta forma cuando estén viendo algún efecto, modo de representación o de interpelación hollywoodense. Nos Muchas vemos gracias. la próxima. Gracias. Chao. Cuídense. Adiós.
Muchas gracias.